Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante, pero sobre todo hay que darle gracias a Dios por estar aquí, por estar congregados en su nombre y estar unidos como un solo cuerpo, ¿va? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que pueda yo explicar este tema teológico tan importante para edificación de tus santos, ya que es una doctrina sana la que llevamos para glorificar tu nombre exclusivamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa dice amén, amén. Va, estamos unas par de semanas, no pudimos estar con ustedes, pero nos reanudamos, ¿va? No estamos, Dios nos dio un tiempo de trabajar en otro lugar o de hablarle a otras personas, pero estamos ya aquí para proclamar su nombre y para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Para eso estamos aquí. Y hoy tenemos un tema muy importante que nos concierne a todos como iglesia, que se llama la unidad del Espíritu. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque es tan desconocido, desgraciadamente, dentro de las iglesias. De las iglesias hoy en día, escuchan lo que los líderes dicen, no estudian diligentemente la palabra de Dios. No ha cambiado nada, absolutamente no ha cambiado nada desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, le dijeron a Moisés, dice, tú habla con Dios, nosotros te hacemos caso a ti. Y es lo mismo, hoy en día mucha gente no se da la tarea de estudiar diligentemente las escrituras, de buscar al verdadero Dios. Dios mío, si Dios me está hablando a través de la palabra, ¿por qué no la leo? ¿Por qué no la estudio? Prefieren escuchar lo que un líder dice. Y muchas veces, porque vivimos ya en tiempos muy peligrosos, hay mucha corrupción, mucha disolución de la palabra, mucha contaminación. Es triste porque yo apenas regresé de México y es difícil, casi imposible encontrar una iglesia sana, porque están llenas de herejías, contaminaciones, disoluciones, de que tuercen la palabra de Dios. Es increíble, pero es cierto, es cierto, es cierto. Entre más nos acercamos al fin, habrá más iglesias así. Entonces, si usted tiene la oportunidad de escuchar la buena palabra de Dios, quédese con nosotros y escuche la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. La unidad del Espíritu y su explicación teológica para la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante este tema porque si usted comprende este tema, usted va a comprender qué es ser un cristiano. Si usted comprende este tema, usted va a comprender qué es un verdadero matrimonio. Es muy importante porque Dios da esas características para que nosotros nos pongamos como en un espejo para ver si somos lo que decimos ser. Si somos un matrimonio conforme al corazón de Dios, si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos realmente cristianos, si somos realmente iglesia. Por eso es muy importante este tema de la unidad del Espíritu. Ya leímos esta mañana, ya Juan 10:30 dice, yo y mi Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. También Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. ¿Va? ¿Y qué hicieron los religiosos? ¿Qué hicieron los fariseos después que Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno? Dice, agarraron piedras para tratar de apedrearlo. En Juan capítulo 10, lo quisieron matar. Él tuvo que irse. ¿Por qué? Porque a muchos les molesta la unidad del Espíritu, principalmente al religioso. Entonces, hoy vamos a ver este tema muy importante. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, le recomendamos que usted suscríbase y haga sus carpetas de estudio. Ya contamos con más de 700 videos para la gloria de Dios. No queremos engrandecer este ministerio, esta iglesia. Queremos engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no a otra persona. Esto es muy importante que usted, si usted tiene seres queridos, comparte estos videos a otras personas para que estos puedan entender las sanas palabras de Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Como yo estuve en México, estuve en una clase de que una hermana, cuando la hermana no debe de enseñar, dice la Biblia, pues yo me quedé ahí, va, porque yo fui de visitante a esa iglesia, dio un tema de evangelismo transcultural.
Habló por 1 hora y media del evangelismo transcultural y nunca dijo el evangelio. ¿Qué clase de enseñanza es esa? Yo me quedé, bueno, pues están en pañales espirituales, porque ni siquiera hablan del evangelio, ¿verdad? Y dice el versículo principal en Efesios 4:3, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, síganos con su Biblia para colaborar todo lo que estamos hablando en esta predicación, porque no son mis palabras, son las palabras de Jesús a través de la Biblia, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de la Biblia el día de hoy. Y dice Efesios 4:3, nosotros usamos la Reina Valera 1602. Si usted ve algo diferente en su Biblia, pues sépase que nosotros usamos la 1602, que está más apegada a las Sagradas Escrituras, al original, ¿verdad? Y dice Efesios 4:3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, ¿verdad? En el vínculo de paz. Es muy importante cuando dice solícitos. Solícitos es algo legal, es un término legal, si usted no lo sabe, un término como transcultural, que nosotros tenemos que tener esa tradición, pero no una tradición de hombre, una tradición de Dios. Para nosotros guardar algo, guardar no solamente significa guardar, es guardar significa atesorarlo, esa unidad del Espíritu, en el vínculo de paz, en el vínculo de paz. Dice Isaías, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el príncipe sobre todo hombre llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El que tiene a Cristo tiene al príncipe de paz dentro de él. No hay aquí que yo tengo paz en esto, no, yo tengo paz en el otro, no, tú tienes paz, una paz sobrenatural, dice Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Tú tienes paz con Dios primeramente porque hiciste las paces en la cruz. Creíste lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y se acabó la enemistad con Dios. Ya no estás bajo la ira de Dios, tienes paz para con Dios. Entonces no tienes que temer a Dios, no tienes que temer que tu salvación se pierde, no tienes que temer nada porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Tú tienes paz en tu vida? O a veces tienes paz, a veces no tienes paz. Pues deberías de tener paz porque el príncipe de paz está dentro de ti. Tienes paz en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu novia, con tu fiancé, con tu prometida, etcétera, etcétera. ¿Tienes paz? Entonces, si no tienes paz, porque no tienes al príncipe de paz. Es obvio, es obvio. ¿Tienes paz con tu familia, con tus hermanos, con tus tíos, con tus primos? Porque si no la tienes, obviamente el príncipe de paz no está en ti. Por eso dice, una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, ¿tienes paz en tu trabajo? ¿O vas en la mañana ahí quejándote, diciendo todo? ¿Tienes esa paz? ¿Tienes paz en la sociedad y tienes paz en todo? Pues si no tienes esa paz, no tienes el vínculo de paz, no tienes la unidad del Espíritu. Porque estamos hablando del mismo consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay otro. Si usted se fija y usted dice, no, yo soy un cristiano, ok, pero no tengo paz aquí, no tengo paz en mi matrimonio, no tengo paz con mis hijos, entonces, ¿qué clase de príncipe tienes? ¿A Satanás como príncipe? ¿O tienes al príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo? Porque si tuvieras al príncipe de paz, otra cosa fuera, tuvieras paz, no importa si tienes problemas, tribulaciones, angustias, enfermedades, tú duermes como bebé porque tienes paz. No tienes angustia, no te tienes que preocupar porque tienes paz, ¿verdad? La unidad del Espíritu son 7 características, no son 7 calificaciones, ¿verdad? Porque los religiosos tienen que decir, tú tienes que calificar, no, son 7 características que Dios nos enseña a través de las Escrituras quién tiene la unidad del Espíritu o quién tiene a Dios y quién no.
En otras palabras, de un miembro de la iglesia o de un matrimonio bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia y el matrimonio son iguales. Porque Dios basa la sociedad en el matrimonio y la iglesia, ¿verdad? Y Dios tiene un orden divino, es el misterio número 3 de la iglesia, ¿va? Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza del hombre, el varón es la cabeza de la mujer. Todo está unido, todo está relacionado, son 7 características. Tú no puedes tener 5 de las 7, 6 de las 7, 3 de las 7. Si no tienes las 7, no eres de Dios, porque 7 es el número divino. Y dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque cuando escribe esta carta a Éfeso, él estaba preso físicamente en una cárcel escribiendo esa carta, ¿verdad? Y porque estaba preso por predicar el evangelio, por proclamar a Cristo. No por otra cosa, no porque Pablo se robó una tienda de campaña, se fue de la tienda sin pagar, no, estaba preso por predicar el evangelio. Preso en el Señor, dice, os ruego, fíjese cómo habla el apóstol, os ruego, porque la autoridad del cielo no es vangonear, ni gritar, ni decir, ni castigar, ni tornar. La autoridad del cielo es servir y no ser servido. El mismo Jesucristo nos enseñó que Él lavó los pies de sus discípulos. Esa es la verdadera autoridad del cielo. Claro, en Hebreos dice, obedecer a vuestros pastores, sí, pero en el contexto dice, porque ellos son un ejemplo de la sana doctrina. Si no es un ejemplo de la sana doctrina, no, usted no siga a ese pastor. Dice, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de una vocación. La palabra vocación es una palabra antigua que significa llamado. Hoy en día la usan para otras cosas, ¿verdad? Que si tú tienes que vocación para ser doctor, policía, bombero, astronauta, etcétera, etcétera, pero realmente esa palabra de vocación quiere decir un llamado de Dios. Llamado de Dios, llamado de Dios, no llamado de tu concilio, de tu religiosidad, de tu célula, etcétera, etcétera, de tu denominación, no, llamado de Dios, directamente llamado de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que os fuisteis llamados. En otras palabras, está diciendo que tú seas digno de lo que eres llamado. Llamado por Dios. Vocación quiere ser llamado por Dios, teológicamente. Vocación es llamado o inspiración de una persona siente procedente de Dios. No porque un pastor te dijo, es que tú tienes vocación, o un cura te dijo, es que tú tienes vocación para ir al seminario y ser cura. No. Vocación es que Dios directamente te pone en tu corazón eso, que procede de Dios, para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso, pero religioso, como dice en Jacobo o Santiago 1:27, la religión pura, inmaculada, que es de Dios, no otra, no imitaciones, no copias de los hombres, no denominaciones de los hombres, no, de Dios. De Dios. Religión quiere decir que tú tienes un régimen, que tú te paras a orar, que tú te paras a lavarte los dientes. Eso es un régimen, que tú te vas a acostar a las 8 de la noche. Que tú ayunas, que tú oras, que tú estudias la Biblia, eso es un régimen. Religiosidad es alguien que te está implantando un régimen. Es diferente cuando un religioso te implanta algo que tú hagas, pero la palabra religión o religioso es correcta, porque muchos ven la palabra religión y dicen Jesús, María y José y el burro que me trajo, ¿va? Porque no quieren ver eso porque les han enseñado mal, pero la palabra religión existe. Dice 2 Corintios 5:18, y todas las cosas son de. Entonces, ¿por qué te adueñas de algo? Entonces, ¿por qué dices, esto es mío? Esto es tuyo. Esto es de aquel. Todas las cosas son de. Por eso le dijo a Pedro y a su otro discípulo, vayan y tráiganme ese burro. Porque ese burro es de Dios. Todas las cosas son de Dios.
Nada que lo tomó sin prestarlo, que Jesús se llevó el burro. No, hasta el burro le pertenece a Dios. ¿Qué te hace pensar que tú no le perteneces a Él? Dice, el cual nos ha ¿qué? Reconciliado mediante la cruz, mediante el evangelio. 1 Corintios 15 del 1 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras. Esa es la única forma de reconciliarse. Así me dijo el tipo cuando yo llegué a los Estados Unidos, antier, en emigración, un puertorriqueño, dice, ¿cuál es tu versículo favorito? Le digo, yo no tengo ningún versículo favorito, pero el más poderoso, porque traía una gorra que decía el evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, es este. Y me dice, ¿y what about Juan 3.16? Me dice, ¿y qué Juan 3.16? Le digo, pues Juan 16 te puede gustar mucho, pero no te salva. Esa es la verdad bíblica. Te puede gustar mucho. Puede ser el versículo que tiene más quotes en internet, pero no te salva. Porque Dios instituyó que las personas fuesen salvas por la locura de la predicación del evangelio. No por otra cosa, no por Juan 3.16. Y dice, ¿nos ha reconciliado con quién? ¿Con Satanás? ¿Con el mundo? Consigo mismo, porque la ira de Dios está sobre todos. Pero hoy en día predican un Dios de amor y paz. Que Dios es bueno, que Dios quiere cambiar tu matrimonio, que Dios te quiere quitar lo borracho. Dios no vino a cumplir tu propósito. La ira de Dios está sobre ti. Lo dice en Romanos capítulo 1, capítulo 3. Capítulo de 1 al 3 te dice, Dios tiene una enemistad con el hombre porque la paga del pecado es muerte. Hay una enemistad y la única forma de hacer las paces es mediante un pacto de sangre, mediante la cruz, no por otra cosa. Nos ha reconciliado consigo mismo por prender una velita, por Juan 3.16, no, por Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, no por otra cosa, por el pacto que Él hizo. Porque derramó su vida, derramó su sangre, dice Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre, por eso. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, toda la iglesia tiene un llamado, una vocación. Reconciliar a otros. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos salvó, para que nosotros predicamos el evangelio a otros y sean salvos. No para otra cosa, no para tocar la puerta de alguien y decirle, Jesús te ama. No, eso es mentira. La ira de Dios está sobre ti. Jesús no te ama. En ningún lado de la Biblia dice eso. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo en tiempo pasado. Si tú amas lo que Jesús hizo en la cruz, Él te va a amar. De otra manera, Él no te ama. Estás bajo la ira de Él. Y dice, nos reconcilió dándonos el ministerio de la reconciliación, reconciliando a otros. Y 2 Corintios 5:17 dice, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, creado para buenas obras que Él preparó de antemano. Nos dice en 2 Corintios 5:17, somos una nueva criatura. Efesios 4:2, perdón. Ya estaba diciendo Efesios 2:10. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué nos dice Santiago? O Jacobo 4:6, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, aquel que tiene la unidad del Espíritu es una persona que fue sellada por Dios. Y mansedumbre, mansos, con paciencia, soportándolo los unos a otros en amor. La palabra amor aquí en griego quiere decir fileos. Fileos quiere decir un amor hermanable, una comunión, un fellowship, como dicen en inglés, hermandad, como cuerpo de Cristo. Entonces, si tú estás casado, tienes familia, tienes que tener esa hermandad también. No solo el amor ereos, ¿va? Que lingli, lángala, no. También tienes que tener fileos, que tienes que tener una comunión, una relación con tu esposa, con tus hijos, con la iglesia. Esa clase de amor está hablando la Biblia, ¿va?
pero dice soportándonos, porque teniendo la unidad del Espíritu no nos garantiza esa paciencia y soportar a otros, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque unos van a estar menos llenos del Espíritu Santo, otros van a estar más llenos del Espíritu Santo o de la palabra de Dios. Entonces siempre va a haber roces o siempre va a haber quien se pase de listo y quien, ¿verdad? Que tengamos que perdonarlos, ¿verdad? Porque como dice Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonarlos? Dice Jesús, ¿verdad? 70 veces 7. Ya me imagino a Pedro, ¿verdad? Contando 325, 326. Pero ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Tenemos que perdonar a todos como Cristo nos perdonó. No solamente 490 veces. Siempre tenemos que perdonar. Dice la unidad del Espíritu, aún teniendo las 7 características de la unidad del Espíritu, no nos garantiza la paciencia y soportar a otros. Por eso Pablo nos dice, os ruego que hablemos con los hermanos, que un hermano no entiende, que llegue un hermano con porque la mayoría de personas que no aceptan la buena palabra de Dios, la mayoría de personas que no aceptan la sana doctrina, es que ya le lavaron el cerebro en otro lado, que ya escuchó una doctrina falsa, un predicador falso y no le creyó a Dios, no le creyó a su líder. Esa es la mayoría de casos. Y dice Filipenses 2:2, dice, cumplid mi gozo, ¿va? Pablo dice, háganme gozosos, que penséis en lo mismo teniendo el mismo amor. ¿Tú piensas lo mismo que tu esposa? ¿Tú piensas lo mismo que tus hijos? ¿Tus hijos piensan lo mismo que ti? ¿En el cuerpo de Cristo piensas igual que el hermano? Pues eso es parte de la unidad del Espíritu. Tengamos un mismo pensar, un mismo sentir. Siendo que unánimes en una misma mente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas personas dicen, no, pues el hermano piensa así, yo pienso así, yo creo esto, yo creo el otro? Es ridículo, es ridículo. Yo tuve la oportunidad de hablar con unos familiares de mi esposa y me dicen, ¿por qué son ustedes así? Dice, si ustedes son cristianos, dice, deberemos tener confianza el uno al otro. Y ni siquiera creen en el sacrificio de Jesús que fue suficiente para salvarlos. Dice, la salvación se pierde y no la quitas del dedo del renglón. ¿Por qué? Si no le tiene confianza a Jesús, ¿qué te hace pensar que va a tener confianza en otras personas? Dice, unánimes en una misma mente. Hay poder en la unidad, como dice en Juan 10:30. Yo y mi Padre somos unos. Yo y la iglesia somos unos, dice Jesús. Somos uno. Tú no te puedes separar. ¿Qué pasa que si tú le quitas la cabeza al cuerpo? Se muere. Entonces, Cristo es la cabeza. ¿Cómo la gente es ridícula y dice que la salvación se pierde, entonces andan sin cabeza? Tú no puedes separar ni un milímetro la cabeza de un ser humano porque muere. Entonces, cuando ya estamos unidos en Cristo, estamos unidos por dice la Biblia, una eternidad, una salvación eterna. Dice Romanos 12:2, y no os conforméis con este mundo. La palabra que se usa aquí en griego dice cosmos, ¿verdad? Las tradiciones de las personas. Dice, más transfórmense, metamorfosis. Tú puedes lograr una metamorfosis con la palabra de Dios. Pero sin la palabra de Dios no puedes tener ninguna metamorfosis. Vas a ser siendo el mismo gusano. La única forma de tener una metamorfosis, una transformación de vida, una transformación radical, es con la palabra de Dios. Para la renovación de vuestra, ¿por qué Dios quiere que nos renovemos nuestra mente? Obvio, porque está llena de basura. No por otra cosa. ¿Qué dice en Isaías, verdad? En Isaías capítulo 6. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero tú puedes tener los pensamientos de Dios si tú renuevas tu mente a la mente de Cristo a través de las Sagradas Escrituras, lo que es para la iglesia.
¿Para qué Dios quiere que nos saquemos esa basura, todos esos virus que tenemos en nuestra mente, en nuestro sistema, en nuestra memoria? Para que tú compruebes la buena voluntad de Él. Por eso mucha gente dice, ¿qué tiene de bueno ser cristiano? Pues porque nunca se ha renovado su mente. ¿Qué tiene de bueno? Porque Dios quiere que no tome, que no fume, que no sea malo, que no diga esto, no diga lo otro. ¿Por qué Dios quiere que sea justo? No entienden, porque su mente no está renovada. Al fin que adoramos al mismo Dios, no tiene su mente renovada. Es que yo creo en Dios, pues eso no te salva tampoco. La Biblia dice en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Eso no te salva. Creer en que hay un Dios o un solo Dios no te salva. Ay, se fue al cielo porque creyó en Dios. Bueno, los demonios creen. Lo único que te salva es creer lo que Jesús hizo en la cruz y que sea sellado con el Espíritu Santo y Dios te empiece a transformar. ¿Cuál es la buena? Pongan mucha atención, dice, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamado perfecto de Él? Romanos 12:16. Un mandamiento para la iglesia de Pablo, dice, sed de la misma mente. Sed de la misma mente. No dice, sed de la misma grupito, sed de la misma, etcétera, etcétera, sed de la misma mente, los unos con los otros, no con altivez de mente, acomodándonos nosotros a los humildes, para que no seamos, ¿qué? Sabios en nuestra propia opinión. ¿Verdad? Porque así hay hoy en día, dice, yo creo esto, y mi abuelita creía esto, y mi papá creía esto, yo lo creo. ¿Verdad? Bueno. Tú no le puedes quitar eso a una persona, solamente Dios se lo puede quitar. ¿Por qué no le crees a lo que dice Dios? Está en blanco y negro aquí. Lo puedes escudriñar, lo puedes estudiar diligentemente y te darás cuenta cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Efesios 4:3, el versículo principal. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, ¿verdad? Solícitos, ¿va? Que nosotros estemos presentes, que tengamos ese anhelo de estar solícitos, ¿verdad? Por eso, cuando usted va a un trabajo, hace una solicitud. ¿Por qué usted hace una solicitud cuando pide un trabajo? Porque quiere trabajar, ¿no? Entonces, el guardar la unidad del Espíritu es para agradar a Dios, ¿verdad? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Romanos 14:19, el contexto general. Dice, sigamos pues los que hace la paz y a la edificación los unos a los otros. Cuando tienes el vínculo de paz, hay una edificación. ¿Una edificación qué? Espiritual. ¿Verdad? ¿De qué te sirve tener una edificación material? De nada. ¿Verdad? Porque hoy en las iglesias te enseñan que prosperidad, que tener una casa, que tener un carro. La bendición de Dios es espiritual. Apréndetela. Cuando tú seas bendecido espiritualmente, tenlo por seguro que Dios va a añadir todo. Mientras tanto, tú seas bendecido espiritualmente. Porque no hay nada en este mundo más que como tener paz. No hay nada en este mundo que te diga el doctor, dice, te quedan 3 días de vida y tú feliz como una lombriz. Porque tienes al príncipe de paz. No importa la noticia, no importa los problemas, no importa la tribulación, las tragedias, Dios tiene el control. Pero si Dios está dentro de ti,
Pero si no está dentro de ti, pues no hay ningún control. Dice, sigamos pues lo que hace la paz y la edificación de los otros. Efesios 4:4, estas son las características de la unidad del Espíritu. Número 1, un cuerpo. Un cuerpo. Y un espíritu, como también llamados a una esperanza, llamados, una vocación, llamados, una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, los cuales está sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Por qué Pablo dice en todos vosotros? Porque está hablándole a la iglesia, a la verdadera iglesia. Está en todos vosotros, ¿verdad? 7 unos, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. 7 unos, 7, el número perfecto de Dios, 7. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿Tú tienes esas 7? Entonces eres cristiano. ¿Tú tienes esas 7? Entonces tú estás casado ante los ojos de Dios. Porque si tú tienes un papelito de la catedral de Norden, que te casó un cura, que te casaste con un pastor evangélico, no te sirve de nada. Tú estás casado en lo secular, pero no con Dios. ¿Tú tienes esa unidad del Espíritu? Dice, un cuerpo. Cuando tú eres iglesia, eres un cuerpo, eres miembro. No estás en tu casa y dices, soy iglesia. Un miembro tiene que estar unido, ligado. Por eso Dios creó la iglesia, la asamblea, ¿verdad? Eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando uno se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro se goza, todo el miembro se goza. ¿Por qué? Porque tienen un mismo sentir, una misma mente. Y en el matrimonio, un cuerpo porque ¿qué dice la Biblia? Cuando el marido se une a la esposa, son una sola ¿qué? O cuerpo, son un solo cuerpo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, ¿va? Y el 20 dice que también es nuestro. ¿Por qué? Porque estamos unidos, ¿va? Estamos unidos. Dice el 20, porque comprados sois por precio, glorificar en Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios, pero también son nuestros, porque estamos, ¿qué? Unidos, somos un cuerpo. El espíritu nos los dio Él, pero también es nuestro, porque ya nos los dio. El cuerpo es de Él, pero también es nuestro, porque nosotros somos un cuerpo. Ese se llama la posesión adquirida teológicamente. Dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su esposa y serán una sola carne, ¿verdad? El matrimonio y la iglesia son igual, son un cuerpo, un solo cuerpo. 1 Corintios 7:4 dice, la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido, no dice el vecino. Y también semejante el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el de la esposa. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Son una sola carne. Igual que la iglesia, porque hay una unidad. Está aprobado el matrimonio por Dios. Tiene las 7 características del Espíritu Santo. Sobre todo, ámense los unos a los otros, dice Pedro. ¿Por qué? Porque cuando tú te amas con un amor fileo, no nada más ereos, cubres multitud de pecados. ¿Por qué cubres multitud de pecados? Porque estás pensando en hacer lo bueno, no lo malo. Dice, ya vimos que un cuerpo, un espíritu. Dice 1 Juan 4:1, probáis a todos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay miles y miles de espíritus falsos, ¿verdad? Y hay un solo Espíritu Santo, ¿verdad? Por mucha gente dice, yo tengo el Espíritu Santo. Pues, ¿qué te hace pensar que tienes el Espíritu Santo? Lee la Biblia para ver si lo tienes, ¿verdad? Porque puede ser otro espíritu, puede ser el espíritu del dragón, el espíritu de Kundalini, puede ser etcétera, que espíritus que imitan al Espíritu Santo, pero no lo son.
Un espíritu con mayúscula, un espíritu con mayúscula. ¿De quién está hablando? Del mismo Dios. El mismo Dios está dentro de ese cuerpo. ¿Se fija? Es estar unidos. ¿Por qué estamos unidos como cuerpo? ¿Va? El esposo con la esposa o la iglesia están unidos con un mismo espíritu. Dice Juan 8:32, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, no a medias verdades. Una joya de la Escritura, dice 1 Corintios 12:13, es el único versículo en toda la Biblia que habla del bautizo del Espíritu Santo, si usted no lo sabe. Para que cuando te vengan con un cuento chino de que no eres bautizado con el Espíritu Santo, ese es el único versículo. Porque ¿cuántos espíritus? Un espíritu, somos todos, ¿de qué está hablando? De la iglesia. Bautizados en un cuerpo, igual en un matrimonio, ¿verdad? Cuando un matrimonio es bautizado en un solo cuerpo, porque son una sola carne. Ora judíos o gentiles, o ora siervos o libres, todos se han hecho de beber de un espíritu, no de otro más, de un espíritu, ¿verdad? Cuando estás casado, igual, ¿va? Tienes un mismo espíritu. Tú no te puedes casar con alguien que tiene el espíritu del demonio de Tasmania y tú tienes el Espíritu Santo, porque no es un matrimonio bíblico. No lo es. Si los dos tienen al Espíritu Santo, todo va a salir bien. Lo que el hombre, lo que Dios une, el hombre no lo puede, porque ya está unido por Dios. Pero el problema es, si no está unido por Dios, se va a divorciar, se va a separar. Creyeron que estaban casados cuando no. Solamente estaban casados por leyes seculares o por una iglesita falsa. Pero si no tienen las 7 características del Espíritu, no están casados ante los ojos de Dios, ni tampoco eres iglesia. Dice Efesios 1:3, se va una joya de la Escritura, porque lo cual esperáis vosotros también oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creíste, porque tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que son las arras. Las arras es como esto, como un anillo, las arras del Espíritu, el compromiso que tienes eterno con Dios, porque ya estás unido. Ya cuando tú eres novio y te casan, ¿qué te ponen? El anillo, ¿ah? Entonces ya estás casado. ¿No estás casado? Sí estás casado. ¿No estás casado? Sí estás casado, ¿va? Entonces ya cuando tienes el anillo, Dios te puso el anillo, ya eres de Él. Ya no te puedes zafar. Ya no te puedes decir, no quiero, y te vas. No, ya eres de Él, estás unido por una eternidad. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu. Como sois también llamados a una esperanza. Tu esposo, tu esposa tienen que tener la misma esperanza. No, el esposo dice quiere ir al cielo y la esposa quiere ir a Disneylandia. No, los dos tienen que tener una misma esperanza, que la mujer quiere servirle a Dios y el esposo quiere una casa. No, la misma esperanza. De vuestro llamado, de vuestra vocación. Los mismos tienen la misma esperanza, que vamos a predicar el evangelio, otro vamos a predicarle a mis hermanos el evangelio, vamos a predicar a mis familiares el evangelio, porque es lo único que salva. Dice Romanos 5:2, apréndetela. Dice, por lo cual tenemos entrada por la fe en esta gracia, lo cual estamos firmes. Pablo explica 3 veces firme, cuando el evangelio, en 1 Corintios 15:1 dice firmes en lo que crees. Ahorita repite firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Que aquel que es salvo se gloría en su salvación, en su esperanza de gloria. Se gloría en la esperanza. Tú te glorías en la esperanza de salvación, en la esperanza de gloria. Esperas ardientemente que seamos raptados, transformados, que nos den un cuerpo diferente, que estemos juntos al Señor por toda una eternidad.
¿verdad? Dice Jeremías 29:11, va, porque los planes que tiene Dios son para bien y no para mal. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar un futuro, dice Jeremías 29:11, y una esperanza. Esa esperanza no la tiene alguien que está perdido. Pase lo que pase, yo no soy justo por mis actos. Yo soy justo por lo que hizo Jesús en la cruz. Es que tú no vives en santidad. Pues yo ya soy santo. Porque santo quiere decir pureza y apartado. Aunque seas un estuche de monería, soy santo para Dios, porque Él ya me compró con su sangre preciosa, ¿va? Dice en Hechos, ¿va? Capítulo 20, Él nos pagó con su propia vida, con su propia sangre nos compró. Ya nos compró. Dice Romanos 15:13, ¿y el Dios de qué? Por eso muchos no tienen esperanza, como no tienen paz. ¿El Dios de qué? De esperanza. Os llene, en inglés dice Job, os llene todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder de que el Espíritu que está dentro de ti, del Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo está llena de esperanza. No porque le pusieron el nombre de pila Esperanza y se llama Esperanza, no, pero está lleno de esperanza, esperanza de una vida eterna, una vida nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús, un embajador de Cristo, un soldado de Cristo que defiende a capa y espada la palabra de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, a mí me pueden decir muchas cosas, mucha gente me puede decir que soy esto, soy el otro, que... Pero si me dicen algo de Dios mal, hay cuenta que me jalan de los cabellos y yo defiendo a mi Dios. Yo defiendo la palabra de Dios porque soy un soldado de Cristo. ¿Verdad? Entonces dice 1 Timoteo 4:10, por eso aún trabajamos y sufrimos vituperios. Por eso, aquel que es hijo de Dios va a sufrir porque tiene una esperanza viva. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, tenemos esa esperanza, el cual es el Salvador de todos los hombres, pero no todos los hombres lo aceptan. Mayormente los que, mayormente quiere decir únicamente en griego los que creen. Si usted no sabe, cuando dicen en griego mayormente, los que creyeron. Dice en Juan 3:16, a todo el mundo le gusta. Ay, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero a Dios no lo puedes burlar, dice Gálatas 6:7. Si no creíste, dice Juan 3:18, el que creyó ha sido salvo, el que no ha creído ha sido condenado. Así de fácil, dice Dios. Dice 1 Pedro 3:15, mas santificad al Señor nuestro Dios en vuestros corazones. Estar siempre aparejados para responder a cada uno de los que demanda razón de la esperanza que está en vosotros con mansedumbre y temor. Es un versículo 100% apologético que nosotros tenemos que defender las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Muchos dicen, ay, es que la palabra de Dios, alguien me salió con eso una vez en México, dice, es que la palabra de Dios se defiende sola. Entonces le dije yo, bueno, si la palabra de Dios se defiende sola, entonces si alguien llega a hablar pestes de tu mujer, tú quédate callado. Al fin que se defiende sola. Tú amas a Dios, no te quedes callado, ¿va? Si tú amas a Dios, tienes que responder. No, ay, la palabra de Dios se defiende sola. Y si hablan mal de tus hijos, mal de tus seres queridos, mal de tu mamá, mal de tu papá, ¿te vas a quedar callado tampoco? No, ¿por qué? Porque hay un amor. Tú tienes que defender a lo que amas, como un buen soldado de Cristo, como un buen embajador, como un buen sacerdote de Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿va? Ya vimos una esperanza y vimos un Señor. Aquí hay un problema muy grande. Muchos les gusta Dios, pero no les gusta un Señor. Que Dios esto, Dios lo otro, Dios lo otro. Nadie dice mi Señor, mi Señor, mi Señor. Porque si fueras mi Señor, tú fueras un esclavo.
¿Esclavo de quién? De Cristo. Un siervo, eso quiere decir siervo, esclavo. ¿Tú eres un esclavo de Cristo? Porque a nadie le gusta ser esclavo. Todo el mundo dice, soy libre, libre, y andan cantando libre, libre. Pero cuando ya le dice la Biblia algo, dice, ya no soy tan libre. 1 Timoteo 6:15, en el cual en su tiempo mostrará el bendito y solo potentado Rey de Reyes y Señor de señores. Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Entonces, si en el Antiguo Testamento había Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Se fija? Señor de señores. Jesús es el Señor. Y el Rey de Reyes, el Todopoderoso, dice en Apocalipsis capítulo 1. El gran yo soy. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno, ¿cuántos? La unidad del Espíritu es el mismo Señor de todos. No, el judío tiene su Señor, yo tengo mi Señor como ex gentil, no. Todos tenemos el mismo ¿qué? Señor, ¿verdad? Y tú le puedes llamar como tú quieras, ¿verdad? Como dice el hermano, le puedes llegar Jesús, Hamashiach, como tú quieras, en chino, en portugués, como sea, es el mismo Señor. ¿Un Señor de quién? Te guste o no te guste, creas en Cristo o no creas en Cristo, es Señor de todos. Seas ateo, Señor tuyo. Seas tú de una religión de satánica, es tu Señor, aunque no te guste o no te guste. Un día toda rodilla se va a doblar. Y si tú no te doblas, ahí va a estar un ángel, te da un chicotazo y te doblas. Porque te doblas, porque toda rodilla se va a doblar y lo que promete Dios se cumple. Rico para con todos los que le invocan. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice rico a todos los que invocan? Invocar no nada más es declarar, sino va más allá. ¿Declarar qué? El Evangelio. El Evangelio de nuestra salvación, porque Romanos 10:9, 10 dice, ¿cómo lo invocarán, verdad? Con los labios se confiesa, pero con la mente creemos en él. 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó. Para eso murió y resucitó. ¿Para qué murió y resucitó? Para que Él sea el Señor de los muertos, así como de los vivos. De los muertos, ¿por qué de los muertos? Todos los que están separados de Dios. De los vivos, todos aquellos que tienen esa vida en abundancia, como dice Juan 10:10, aquellos que han sido sellados, que tienen una vida eterna. Ya vimos que un Señor, una fe, ¿verdad? Dice Filipenses 1:27, solamente que vuestros comportamientos sea el cual que conviene en el Evangelio de Cristo, para que sea que os venga y os vea, que esté ausente o que estas cosas que estéis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Entonces tenemos que combatir por la fe. Claro, es un versículo 100% apologético. No solamente Pedro habla de que tenemos que estar aparejados para presentar defensa con mansedumbre de nuestra fe. También Pablo nos dice que tenemos que combatir juntamente por la fe. ¿En qué? En lo que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, en el Evangelio. Fe en Jesús, fe de Jesús. Aquí no hay fe que es mía, que es tuya, que yo creo en esto, yo creo en el otro. Teológicamente únicamente existe que la fe es en Jesús y fe de Jesús únicamente en toda la Biblia. No habla de otra fe. No habla de otra fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? Fe en Cristo, fe de Cristo.
Porque es menester de los que Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En muchas Biblias quitaron diligentemente. Ahí me equivoqué, puse que Dios con minúscula, pero es Dios con mayúscula. Los que lo buscan diligentemente. Quitaron muchas Biblias diligentemente porque no quieren que estudies la palabra de Dios. En la Reina Valera 1960 le quitaron diligente. Efesios 1:15 dice, por lo cual yo también, oyendo vuestra fe de Cristo, en el Señor Jesús, y el amor para con todos los santos, ¿verdad? Porque nada más hay fe en Cristo y fe de Cristo únicamente. Ya vimos que la unidad del Espíritu dice un Señor, una fe y un bautismo. Bautismo, ¿qué quiere decir bautismo? Que el marido y la mujer han muerto y han vuelto a nacer. No quiere decir que les dieron un chapuzón en una alberca, los llevaron al río y los bautizaron en la frente de la congregación. Esa es una representación del verdadero bautismo. El verdadero bautismo es morir y volver a nacer, no otra cosa. Una persona bautizada por el Espíritu Santo es aquella que es una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Así como Jesús, ¿verdad? Y que Él se crucificó, fue sepultado y resucitó. Dice Romanos 6:2, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en qué? En su muerte. Todos somos bautizados en su muerte, ¿verdad? Vemos en la Biblia, tenemos 7 bautismos. Unos fueron bautizados bajo la nube, otros bajo el mar, ¿verdad? La Biblia habla como hay 7 clases de bautizos. El bautizo de la muerte en Jesús es cuando nosotros volvemos a nacer y somos una nueva criatura, como dice Efesios 5:17, en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿por qué te afecta el pasado? Gálatas 3:27, porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. ¿Revestidos de qué? Del Espíritu Santo. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia? ¿Que yo pongo manos en la cabeza de alguien y se cae como ficha de dominó? No, revestidos en esto. Esa es la vestidura de Dios, su palabra. Si tú te dices ser espiritual, estás lleno de las escrituras, lleno de la palabra de Dios, y la entiendes y la trazas correctamente. No la tuerces o la distorsionas o la contaminas o la confundes. Hemos sido bautizados en su muerte, nos dice en Romanos capítulo 6. Hemos sido bautizados en su muerte. Al igual que Cristo murió, también nosotros somos muertos porque un día vamos a tener ese cuerpo glorificado como Él, tal y como Él. Efesios 4:6. Y un Dios y Padre de todos. Y un Dios y Padre de todos. Entonces, ¿por qué hay iglesias que llaman padres espirituales a sus líderes? Si la Biblia dice que la unidad del Espíritu es uno. Ahí nos dice un Dios y muchos padrecitos. Ahí nos dice un Dios y tu padre el pastor. Un Dios y tu madre la pastora. Ahí no dice eso, dice un Dios y Padre. Un Dios, uno, un Dios y Padre. Dice, a nadie llamáis Padre que está en esta tierra abajo, debajo del cielo, debajo de las piedras, a nadie. Uno es vuestro Padre. ¿Cómo cree que yo voy a llamarle Padre a alguien que me enseñó la Biblia? Ni estuviera yo mal de la cabeza, porque el que me dio el Espíritu fue Dios, nadie más. Es el que me dio el Espíritu. Dice, el cual está sobre todas las cosas, sobre tu pastor, tu líder, sobre tu supuesto falso apóstol, tu falso profeta, está sobre todos. ¿Y dónde está Dios? Aquí. ¿Se fija? Aquí está. Por eso tuvo Dios el lujo de detalle de dejarlo en las Sagradas Escrituras. Y está en todos vosotros, porque Juan 8:32 dice que nos va a guiar a toda verdad. ¿Verdad? Jesucristo es el Señor de todo. Jesucristo dice en Filipenses
capítulo 2, del 5 al 9, que él se despojó de su trono, bajó en forma humilde como siervo para sacrificarse y ser obediente hasta muerte en la cruz para ser glorificado. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Y dice en Jacobo o Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que hay un Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mejor los demonios tiemblan que muchos. Pero creer en Dios no te salva. Creer en Jesús tampoco. Invocar el nombre de Jesús tampoco. Lo único que te salva es creer lo que hizo Jesús en la cruz. Porque Dios instituyó que las gentes fuesen salvas por la locura de la predicación del evangelio. Porque Dios lo instituyó. Esas son las buenas nuevas de salvación. Las que no predican, que hablan mucho de evangelismo, hablan mucho de ir a evangelizar, pero no dicen el evangelio que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Créeme lo que si usted se lo dice a una persona y lo cree de verdad, Dios hace el resto. Dios hace el resto. El que comienza, dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Pero, ¿por qué no se perfeccionan? Yo me pregunto. Porque no han creído. Creer se oye fácil, pero creer es poner toda tu confianza. Que Él pagó el precio en la cruz. Porque como hablé con estas personas que querían que la salvación se pierde, ellos creen que Jesús pagó el precio en la cruz, pero ellos tienen que retener su salvación. Tienen que tener santidad. La santidad la produce Dios, no tú. Toda la gloria es para Dios. Él hizo el sacrificio perfecto. Por eso es un regalo la salvación, no por otra cosa. Muchos quieren tener un Dios, pero no quieren tener un Señor. Hoy en día estamos así. No quieren tener un Señor. Quieren tener al Señor apóstol, al Señor profeta, al Señor falso maestro, al Señor falso pastor. Están igual, no ha cambiado nada. Le dijeron a Moisés, el pueblo le dijo a Moisés, tú habla con Dios, nosotros te queremos a ti. No ha cambiado nada. Bueno, yo puedo ver en los israelitas que pues al menos no contaban ellos con esto. Pero tú que cuentas con esto, ¿por qué le crees al hombre y no le crees a Dios? Juan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque tienen la unidad del Espíritu. Un Dios, un Señor, un Espíritu, una esperanza, una fe, un cuerpo, un espíritu. ¿Te fijas? Son las características de Dios. Tú dices tener un matrimonio que te casaste en la iglesia, pues tienes que tener las 7 características. Si no, no te has casado por ninguna iglesia de Dios, te casaste por la iglesia fulana de tal, no por Dios. No porque tengas un papelito, un certificado de matrimonio. Pero eso sí, los religiosos dicen, no, aquel vive en fornicación, aquel vive en unión libre. ¿Qué tal si aquella persona en unión libre reúne los 7 requisitos de Dios? No necesita ni el papelito, porque el matrimonio está aprobado ¿por quién? Por Dios. Pero el chiste es estar aprobado por Dios, no por los hombres. Dice 2 Timoteo 2:15, se presente como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Así te presentas tú con tu esposa, con tu familia, con tus hijos en tu trabajo. Dice 1 Juan 2:23, cualquiera que niega al Hijo, el tal tampoco tiene al Padre. Ahí están todos tus rabinos, todos tus judíos en internet, que tú los escuchas por internet, que el rabino fulano de tal porque tiene una barba hasta acá y habla muy bonito de proverbios y bla, 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 bla. No tiene al Hijo, no tiene al Padre, no tiene nada, está cegado, está divorciado de Dios, dice la Biblia. Lee tu Biblia. El pueblo de Israel está divorciado de Dios hasta que Él trate con ellos de nuevo en la tribulación. Así que cualquiera que confiese al Hijo, ¿qué es confesar al Hijo? Yo te acepto, Jesús, como Señor. No, confesar es que tú
confieses lo que Él hizo en la cruz. Que tú seas testigo de lo que Él hizo en la cruz. Que digas, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es confesar a Dios. Esa es la única parte de la Biblia que tú puedes decretar que tiene poder. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 2:16 dice, el día que Dios juzgará los secretos de los hombres a través de mi evangelio, no de otro. ¿Tú estás casado? ¿Tienes las 7 características del Espíritu? ¿Tú eres iglesia? ¿Tienes esas 7 características? Entonces, si eres un hijo de Dios, entonces si eres miembro del cuerpo de Cristo, entonces si eres un cristiano, un pequeño ungido, porque ¿cómo crees que Dios te va a medio ungir si no tienes las 7 características? Claro que no, porque Dios es un Dios perfecto de los 7, ¿verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Que tú puedes creer, porque Dios siempre tiene los brazos abiertos para que tú puedas creer y desechar todo lo que has aprendido, desechar todo lo que te han enseñado y creerle a Él, para que Él te guíe, te transforme, te renueve tu mente, te guíe por una sana doctrina, un camino sano donde tú puedas perseverar y vivir en paz y tener una esperanza por el resto de tus días. Dice 1 Pedro, la última cita, 3:8. Y finalmente, dice que Pedro, que era cabeza dura, todos entendió, después de tener una cabeza dura, entendió que él tenía que tener una misma mente. Compasivos, amándonos hermanablemente, o fileos, dice amor, misericordiosos, amigables. Siendo Pedro, entendió, imagínense. Yo me imagino que Pedro había las ostras donde vienen los moluscos con su cabeza para abrirlos, no sabe ni el cuchillo. Pero hay una solución, ¿verdad? Ese es el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de gloria, lo que no predican en otras iglesias. Usted puede prender el radio, la televisión cristiana por horas y jamás predican el evangelio, porque vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos feroces, porque hay poder en el evangelio, porque Dios puede transformar radicalmente a esa persona y esa persona puede volver a nacer con el poder de Dios, no con una religiosidad ni con una iglesia. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4 que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación en Romanos 3:25 y que tenemos que tener fe en su vida que derramó en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano, en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento, Dios te va a renovar tu mente y te va a hacer una nueva criatura. Y Él te va a santificar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.